cuando hablamos de la resurrección, nos quedamos cortos con entender todo lo que sucedió en ese día, en ese momento, después de haber escuchado, y ustedes han escuchado quizás en la radio, por las redes, han visto la película de la Pasión de Cristo, han oído que, pues, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes, hoy que presentamos niños, usted más de alguno de ustedes ha de conocer a algún niño que se llama Juan, ¿verdad que sí? Algo otros han de conocer a algún niño que se llama Jacobo, algo otros Santiago, algo otros tal vez Pedro, ¿verdad? Peter dicen en inglés. Y todos sabemos que es muy fácil reconocer que entre nuestras comunidades ponemos ese tipo de nombres a nuestros niños. Hoy no pregunté los nombres, pero los nombres son hermosos. El nombre de mi nieta es Penélope, y ¿verdad? Penélope Nova. Y usted dice, ¿qué será eso? Pues yo investigué un poquito, y Nova es lo más brillante de una estrella. Entonces, y les queremos poner nombres que tengan un significado en la vida, porque queremos que ellos brillen, que surjan. Pero usted no va a escuchar nombres, por ejemplo, un niño que se llame Judas. Nadie le va a poner ese nombre a un niño. Tal vez lo ha buscado a un perro, a una vaca o a alguien que le digan Judas, pero no a un niño. Pero usted se puede imaginar la madre de ese niño cuando lo recibió en sus brazos. ¿Se puede usted imaginar un poco cómo nos sentimos de felices nosotros al ver a nuestros hijos acá? Ver que nuestros niños, imagínense que esa mamá de ese niño llamado Judas, la Biblia dice que a los 8 días tenían que presentarlo en el templo, porque era la ley. ¿Se imagina usted cuando trajeron a Judas al templo? Y la mamá venía con todo el deseo, como venimos nosotros, de que nuestros hijos sean hijos de éxito, sean hijos de bendición, sean hijos de mucha bendición. Todos nosotros queremos eso para nuestros hijos. Eso creo que también quería la mamá de Judas. No sé si usted se ha puesto a pensar en esas cosas, o solo yo soy el loco. Pero algo que sí le puedo garantizar es que Judas, como todos los niños, tienen las mismas oportunidades de poder conocer a Jesús. Todos ustedes tienen la misma oportunidad, no importa el nombre que tenga, de conocer a Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús escogió a Judas? A veces nosotros nos ponemos a pensar que uno no cree en la salvación, porque ¿cómo va a ser que ya Judas estaba condenado a ir a los infiernos? ¿Será que Judas no tuvo oportunidad? Yo creo que sí. Creo que Judas tuvo oportunidad de ser salvo, como nosotros tenemos oportunidad también. Pero la Biblia dice que no todos creen. No todos creen. Y esa es la diferencia entre el que cree y el que no cree. Y yo quiero que usted sepa que la vida depende de la muerte. La muerte de Jesús, si no se hubiera dado, no hubiera habido vida. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 11, versículo 25. Y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Volvamos a repetir el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree, y todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. Y al final dice, ¿crees esto? O sea, se da cuenta que la Biblia te pone en una posición donde tú decides si lo crees o no.
donde tú decides si lo vas a tener o no. Y yo realmente le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque muchos hemos creído y hemos entendido que tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón para poder tener la vida eterna. Pero no solamente es la vida eterna la que está en juego en mi vida. Cuando yo veo la Biblia, me doy cuenta que no hay cosa más segura, porque a usted le venden. ¿Cuántos han comprado alguna vez seguros y le dicen compre un seguro de vida? ¿A alguno de ustedes le han vendido algún seguro de vida? En realidad no es seguro de vida, es un seguro de muerte. O sea, la idea es que usted compre un seguro y que cuando usted se muera, entonces el dinero se lo van a entregar a su familia, no a usted. Y cuando le entregan el dinero a su familia, es para que usted, supuestamente que compró el seguro, les deja en una situación un poco diferente. Especialmente si muchas veces ha sucedido de que la persona muere y no hay quien lo entierre. Y eso es bien difícil porque las familias quedan en problemados, en situaciones bien complicadas. Entonces, en realidad, en el mundo nadie te puede ofrecer un seguro de vida. Pero Jesús sí te dice que tiene vida, porque Él dice que el que cree en Él tiene vida eterna. O sea, hay una vida que Dios sí te asegura que existirá. ¿Y por qué existe esa vida eterna? Porque el primero en resucitar fue Jesús. Usted dice, no, pero. Bendito Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Así sí, usted dice, permítame, pastor, pero a mí me dijeron que Lázaro resucitó. Sí, pero Lázaro resucitó, pero tuvo que volver a morir. No sé si me explico. Jesús resucita, pero fue levantado para estar a la diestra del Padre. Y Él regresará con poder y gloria a esta tierra, a gobernar, a traer bendición a la gente, a las personas que hemos creído en Él. Es la gran diferencia. Él es el único que ha resucitado, pero se ha levantado para estar a la diestra del Padre. Ahora, a través de la cruz, oiga bien, usted y yo recibimos salvación. La cruz es para tener salvación, pero la resurrección es para que tengamos la vida eterna. O sea, son dos cosas que se unieron en el momento en que Cristo Jesús estuvo en esta tierra. Cuando celebramos la resurrección de Cristo, nuestra fe se afirma, nuestro corazón se mantiene completamente lleno del amor de Dios. Cuando usted acepta la resurrección, lo que usted está diciendo es: yo soy parte de una vida cristiana. Yo soy parte de la iglesia, porque si no creyéramos en la resurrección, usted no tiene por qué estar aquí. No hay sentido estar en una iglesia si usted no cree en la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, no tiene sentido decir que cree en Cristo. Creemos en Cristo porque Él resucitó de entre los muertos. Aún si Cristo hubiera muerto en la cruz y no se hubiera resucitado, no tiene sentido por qué seguir a Cristo. Porque solo seguiríamos a alguien que estuvo sufriendo, pero no tuvo victoria sobre la muerte. Entonces, cuando Jesús resucita, oiga bien, y ahí es donde empiezo a comprender un poco. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando Jesús llegó a la cruz, ¿qué fue usted cree que los sufrimientos de Cristo fue que lo clavaran? ¿Usted cree que los sufrimientos de Cristo fue que le pusieran una corona de espinas? Eso no dice la Biblia. Quiero que usted lea en Isaías 53. Isaías fue el profeta que 400 años antes de que Cristo apareciera en la tierra, profetiza sobre la muerte de Jesús. Isaías 53 dice: fue despreciado y rechazado. Si hay algo que duele en el corazón, es el rechazo. Es la traición. A nadie más le duele. A usted no le pasa cuando alguien que usted ha amado lo rechaza, lo odia. Y oiga bien, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores fue él,
conocedor del dolor más profundo. ¿Cuál fue el dolor más profundo? El que sigue. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. A pesar que lo despreciamos, a pesar que lo abandonamos, a pesar que lo ignoramos, Él cargó mis debilidades. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Nuestros dolores, no el dolor de Él. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Así decía la gente. Un castigo por sus propios pecados. Y decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque pensaban que Él era un malhechor. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante los trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Cuando pienso en todo esto, me doy cuenta que a pesar de que no tengo nada bueno conmigo, a pesar que soy un hombre que camina en esta tierra y cometo tantos errores, a pesar de que trato a veces de hacer lo bueno y no lo logro, porque Pablo dijo que cuando quería hacer lo bueno, él hacía lo malo, porque él no podía controlar esta debilidad que tenía dentro de él. Y todos nosotros tenemos tanta debilidad. A veces sin querer se nos salen palabras hirientes. A veces sin saber que decimos cosas que dañan a las personas. Herimos a las personas que amamos. A veces nosotros mismos cometemos errores de tal forma que nos damos cuenta que somos débiles ante las situaciones que vienen en la vida. Por eso el Señor, a pesar de eso, Él llevó mis debilidades. Y la Biblia dice que si yo tengo pecados en mi vida, yo tengo un abogado que puede ser el único que me puede perdonar mis pecados. Por esa razón yo le doy gracias a Dios, porque Pablo dijo, miserable de mí, dijo Pablo, miserable, porque siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Cristo entregó su vida por mí, a pesar de lo que yo soy. Aleluya. Entonces, la resurrección trajo una confianza a mi vida. Le trajo una confianza a los discípulos. Según Marcos 16:9, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, estamos en domingo de resurrección, amén. Mire lo que pasó. La primera persona, mire que esto me llama la atención porque nadie se le ocurre salir a un cementerio a menos que haya pasado algo con ella. Y esta persona, la primera persona que fue, dice la Biblia, que fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. ¿Por qué tuvo que ser una mujer de ese tipo? ¿Ah? ¿Por qué no mandaron una monja de la Madre Calcuta, por lo menos?
poquito más buena. ¿Sabe por qué fue una mujer con 7 demonios? O sea, que fue liberada de 7 demonios. Porque las personas que reconocemos lo que Dios ha hecho, es mucho más fácil que nosotros busquemos al Jesús y le creamos a lo que Él ha dicho. ¿Saben los discípulos a dónde estaban? Miren lo que pasa. Miren lo que dice dónde estaban. Ella se fue, dice, a ver a los discípulos cuando vio que la tumba estaba vacía. Quienes estaban lamentándose y llorando. Oiga, en vez de haber sido ellos los que hubieran ido primero por a los que les había hablado directamente, Jesús les había enseñado que Él iba a resucitar al tercer día, que Él iba a pasar esa situación. Ellos no fueron, ellos no corrieron, ellos se quedaron llorando y lamentando. Pero la mujer que le sacaron 7 demonios no lloraba ni se lamentaba. Ella fue porque sabía que el que lo había hecho con ella lo iba a hacer levantado. Eso es hermoso. Yo no sé usted, pero a mí cada vez la palabra me manda el mensaje de que Jesús está en medio de nosotros. Y dice la Biblia que los encontró lamentando y llorando y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, el versículo 11, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dígale que está a su lado. Todavía hay gente que no cree. Todavía hay gente que no cree. Y yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha hecho un milagro. Pero muchas veces cuando vienen las situaciones como las que viven los discípulos, se les olvida que lo vieron caminar sobre el agua. Se les olvida que sanó a un leproso y que levantó un paralítico. Se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Y cuando vienen las situaciones difíciles a nuestras vidas, empezamos a 2 cosas: a lamentarnos o a ponernos tristes. Y eso es lo natural. Si lo hicieron los discípulos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que ni siquiera lo vimos, solamente lo creemos por la fe, que Él está vivo y que está a la diestra del Padre. Pero ellos lo vieron, ellos lo conocieron, ellos comieron, ellos anduvieron por 3 años y medio con Jesús caminando. ¿A dónde quedó la enseñanza de Jesús? ¿A dónde quedaron las palabras que Cristo hablaba con ellos? La Biblia dice en Lucas 24, 21 al 26, dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Oiga, ellos decían, bueno, ya se murió, ya lo crucificaron, y nosotros teníamos esa esperanza de que Él fuera el que rescatara a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres, dígale gracias a Dios por las mujeres, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. O sea, no creían. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto al ángel, quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como la mujer habían dicho. Entonces Jesús dijo, ¿qué les dijo Jesús? Qué necios son. ¿Por qué les dice necios? Porque cuando tú has tenido una experiencia de caminar con Jesús, de comer con Jesús, de dormir con Jesús, de ver a Jesús haciendo milagros,
Cuando tú has tenido una experiencia y abandonas tu creencia y abandonas tu forma de vivir y de creerle a Dios y abandonas lo que Dios te ha dado y abandonas lo que Dios ha hecho contigo, entonces te vuelves necio, porque Dios quiere que tú entiendas que todo lo que está en su palabra se va a cumplir de acuerdo a la fe que tú tengas en ella. Pero los discípulos, aunque fueron enseñados con su palabra y aunque ellos sabían por su palabra que el Mesías, usted sabe, Judas dijo que lo crucificaran, pero Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, Pedro, aunque le falló a Dios, aunque lo negó, pero tenía una diferencia con Judas. Judas no creyó en Dios, no creyó en Jesús. Él tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Pedro creyó que él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Dios que descendía del cielo, el pan de vida. Pedro lo creyó, pero se le olvidó. ¿Por qué se le olvida? Igual que todos nosotros. A nosotros se nos olvida honrar a Dios. ¿Sabe qué? Dicen, yo no sé si esto es cierto, porque aquí siempre, esta iglesia siempre está llena, bendito Dios. Pero dicen que las iglesias el día en el tiempo de Navidad, en el tiempo de Acción de Gracia y en el tiempo de Semana Santa, es cuando el que nunca ha venido llega. Eso es lo que dicen las estadísticas. Aquí no se cumple eso, porque aquí todo el tiempo estamos glorificando al Señor todos los domingos, amén, porque Dios ha sido bueno. Pero mire, el problema que ellos decían, creíamos que Él era el Mesías, pero le dice el Señor: necios, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron. ¿A dónde? En las Escrituras. Mire, usted puede decir: esta no es la Biblia. Usted puede decir: esta no toda es la palabra de Dios. Ese es un problema suyo. Pero la Biblia dice que todo lo que está escrito aquí tiene una razón por qué fue escrita por el Espíritu Santo. Independientemente si hay cosas crueles aquí en la Biblia, usted no sabe lo que Dios quiere enseñarnos a través de esas cosas. ¿Qué más cruel que ver a Jesús siendo crucificado por los hombres? Pero tenía sentido la muerte de Cristo, porque de lo contrario ninguno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Entonces le dice Jesús: los profetas hablaron. Ahora, quiero ir un poquito más adelante. Cuando Jesús resucita, Jesús no solo vino para decirnos: hey muchachos, ya tienen vida nueva, vida eterna, no se preocupen. No solo a eso vino. Jesús dice que cuando Él resucita, Él empieza a aparecérsele a las personas, porque había una situación que los discípulos, cuando iban caminando, dice la Biblia, en el libro de Lucas, creo que está, Lucas 24:32, dice que cuando ellos iban camino a una ciudad llamada Emaús, ellos iban hablando de lo que había sucedido en esos días. Iban hablando de que había sido crucificado el maestro de ellos, que estaban tristes porque ya sabían que había muerto en la cruz del Calvario. Pero cuando ellos iban caminando, alguien se les pone a la par de ellos. Alguien camina a la par de ellos y empieza a hablarles y empieza a compartir con ellos. Y dice que cuando se separaron, porque hubo un momento que Jesús los deja en el camino, ellos dijeron estas palabras. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea,
Jesús sabía que la necesidad que tenían ellos, a pesar de la crisis emocional en la que estaban viviendo, Jesús sabía que no podía realmente, oiga bien, abandonarlos así nomás. Cuando tú tienes una crisis en tu vida, tienes que creer que el Señor te acompañará, que el Señor caminará contigo, aun cuando estés en medio del fuego, aun cuando estés caminando en medio de la crisis, aun cuando estés caminando por el valle de sombra y de muerte. El Señor no te va a soltar. Va a arder tu corazón, va a arder tu vida. Vas a ver cómo se te abren los ojos. Porque no hay cosa más linda que Dios te abra los ojos en medio de la crisis, en medio de la situación de tu vida. Ahora, pero no solo eso pasó. La Biblia dice claramente que también Cristo vino para quitar la duda que ellos tenían. Los discípulos, se recuerda cuando estaban reunidos los discípulos. Yo sé que les voy a hablar rápidamente por el tiempo, pero estaban reunidos los discípulos porque ellos discutían. Unos decían que ya Jesús había aparecido, pero de repente llega Tomasito. Tomás llega, el apóstol Tomás llega y dice: yo, si no meto mi mano en el costado y toco los clavos que traspasaron a Jesús, yo no creo que ha resucitado. Lo tremendo es que de repente dice la Biblia que se atraviesa Jesús las paredes y le dice: paz a todos vosotros. Y se quedaron todos. Y lo llama: ven para acá, Tomás. Tienes duda, ¿verdad? Porque hay momentos en que tú te puede entrar duda de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te puede entrar duda de que Dios no está en control de tu vida. Te puede entrar duda, especialmente cuando te han dicho. Yo sé que aquí está mi hermano William está aquí. Lo vi sentado hoy temprano. Yo sé, hermano William. Yo sé que hay momentos cuando le dicen: tu cáncer es invasivo. Me acuerdo cuando le dijeron: tu cáncer es invasivo. Y usted sabe que ya le están diciendo: usted está sentenciado a muerte. Porque ninguno de ustedes ni yo me puedo escapar de una situación como esa. Y cuando él habló conmigo, le dijo: mano, no dude que Dios está con usted. No dude que Dios está en el proceso. No dude, porque el Dios de los cielos está pendiente de su vida. Y dice que los doctores se han quedado asustados porque lo empezaron a examinar nuevamente. Le abrieron el estómago para ver qué estaba pasando y no encontraron más que un pequeño pedacito que ha quedado de cáncer ahí. Y ahora que fueron otra vez, le encontraron un pequeño hoyito que estaba ahí. Ya el cáncer que parecía grande ya no existe, porque Dios te acompaña todos los días de tu vida. Estaré contigo, dice el Señor. ¿Sabes algo? No solo la resurrección me da la confianza de que mi corazón va a arder, me da la confianza que no voy a dudar. También me da la confianza al Señor, oiga bien, que el temor se va a ir. ¿Sí? ¿Cuántos tienen temor en estos días? Hay gente que está con temor estos días. Hay gente que tiene miedo de salir de sus casas. Y cuando salen pendientes de que no los vaya a ver o que no los vaya a agarrar un policía y los vayan a llamar a la migra. No, esta es una realidad que tenemos. Probablemente tú no estás así porque tú tienes tus papeles en regla. En el caso mío, cuando yo no los tenía, me hicieron una broma bien fea. Yo estaba pintando en una iglesia, cuando de repente me dijeron: está la migra. Óigame, me fui a meter al hueco más, pero esto pareciera broma, pero el temor era tan grande. Claro, ustedes no lo vivieron, pero yo sí lo viví. Me acuerdo que yo no salí de ese hoyo donde me fui a meter en ese basement de esa iglesia. Y el que me hizo esa broma fue mi tío. Y a la hora del lunch, como no aparecía, me fue a buscar. Y me dijo: ¿qué estás haciendo? Y no digo que estaba la migra, pues. Aunque a usted le dé risa. Pero esas son realidades que vivimos los hispanos.
en este país. Quizás a ti nunca te ha pasado, pero a mí sí. Y yo entiendo a la gente que pasa esos problemas. Ojalá un día nos quedáramos realmente sin tanta provisión para que entendamos lo que es el hambre que está pasando en casa. Tenemos tanto en nuestros hogares, en nuestras refrigeradoras. We have a lot of food in the refrigerators. But in Gaza it's a little bit. En Ucrania it's a little bit. All over. En todos los lugares hay muy poco. Dale gracias a Dios que estás en una bendición aquí. Pero vamos a compartir la bendición de Dios. Aleluya. Dios quiere quitar el temor, porque Él es Dios todopoderoso. Y se le apareció a los discípulos y les dijo que todo poder y autoridad les daba, y que se quedaran en Jerusalén y recibirían poder de Dios. También quita la tristeza, porque Él vino antes de partir a quitar la tristeza de sus discípulos. Dios tiene buenas noticias para nosotros. La buena noticia es el evangelio de Dios. Sin Él estamos perdidos. El evangelio es poder de Dios para salvación y bendición de todas las naciones del mundo. Pero quiero terminar con esto. Yo quiero que nos vamos ya. Dios vino, Jesús antes de partir al cielo, Él sabía que tenía que restaurar el corazón de las personas que se sienten avergonzadas por la vida que hacen o han tenido. Óyeme, Jesús se les aparece a los discípulos nuevamente a la orilla del mar. Y la Biblia dice claramente que Jesús estaba ahí y alguien le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor, es Jesús. Y yo sé que Pedro tenía vergüenza por lo que había hecho, por cómo había negado a Jesús. Él se sentía un hombre frustrado, un hombre que no tenía derecho a levantar la cabeza. Dice la Biblia que prefirió mejor salir le dijo: voy a volver otra vez a la pesca. Y se fueron con los que estaban también igual que él. Y se fueron a pescar. Pero Jesús, usted no te podía ir al cielo sin restaurar la vida de Pedro. Porque Jesús sabía que era Pedro el que podía hacer que las otras cosas fueran diferentes a través de muchas familias. El Señor le dijo: Pedro, tú has quedado para restaurar. Porque cuando le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al cielo para que tu fe aguante, Pedro, y pueda restaurar la vida de tus hermanos. Porque después que yo resucite te voy a buscar, Pedro, para quitarte la vergüenza, para quitarte la manera de pensar con respecto a lo que has hecho. Porque lo que has hecho, tu debilidad, Pedro, yo ya la llevé en la cruz del Calvario. Yo ya cargué con lo que tú fallas, Pedro. Yo ya cargué con lo que tú tienes, Pedro. Tú lo que tienes no es nada, porque en la cruz del Calvario yo la cargué, yo la llevé, yo llevé tu vergüenza, yo llevé tu maldad, yo llevé todo, Pedro. No te preocupes, porque yo estoy aquí para restaurarte, para restaurarte. Y sabe algo, mi hermano, yo creo en ese Jesús que no pone el dedo, sino que extiende sus brazos para amar. A veces nosotros cometemos los errores más fuera del lugar. Cuando tú entiendes el corazón de Dios, no te atreves a criticar a los demás. El religioso, el que no conoce a Cristo, solo conoce la Biblia, pero no tiene una relación con Dios, como Judas, que no tenía una relación con Dios. Él puede decir: uy, lo que están desperdiciando ahí, uy, lo que están haciendo con ese perfume que le están tirando a Jesús, ay, con ese dinero hubiéramos dado de comer a muchos. El religioso piensa de una forma completa. El religioso dice: uy, ese peludo que está tocando la batería, que está tocando el piano, ese que tiene arito, este tiene tatuaje. ¿Y usted qué sabe?
¿Usted cómo puede saber lo que está en el corazón de las personas? Usted no tiene ni idea lo que Dios puede hacer con las personas que Dios busca. Porque Dios no busca lo mejor, Dios busca lo que está realmente con necesidad. Y a veces Dios tiene que mostrarnos a nosotros que Él es el único que puede juzgar. Porque la Biblia dice que Jesús le dijo: ¿por qué juzgas la paja de tu hermano? ¿No miras la viga que tienes en tu ojo? Todos nosotros tenemos algo que nos hace condenados. Por esa razón tenemos que ser personas con la compasión y el amor y la misericordia con la que Dios nos ha perdonado. No sé si me explico. Pedro no podía quedarse así. Por eso le pido a usted, yo no sé si en algún momento usted se ha sentido así como Pedro. Dios tiene la salida para nuestras situaciones personales y humanas que tenemos en esta tierra. Yo le pido que confíe en el Señor.